ectropion y entropion. A la clase le mandaba al resto de los chicos que la voy a dejar para que la tengan en las diapositivas. Tienen en notas algunas cositas para que estudien, además de lo que yo voy diciendo en las diapos. Si quieren grabar el audio también no hay ningún problema para que por lo menos lo puedan tener para el examen, ¿sí? Si quieren preguntar, no hay problema al final, o si quieren interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, me dijeron que la primera clase ya vieron anatomía, así que una idea vaga por lo menos pueden tener de lo que es el párpado. Los objetivos principales en esta clase va a ser conocer la anatomía, pero del párpado inferior, que básicamente va a ser la estructura mayor relacionada a lo que es las malposiciones palpebrales en este caso, para que puedan entender la fisiopatogenia de cada una y puedan ver cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas a cada una. Bueno, el párpado inferior, como ven, lo podemos dividir topográficamente en 3 lamelas, ¿sí? De superficial a profundo tenemos la piel, que recuerden que es la más fina de todo el cuerpo, el músculo orbicular, que es de fibras estriadas, y tenemos una parte orbitaria y una parte palpebral, que se va a dividir en la palpebral en una preseptal y pretarsal. Se los aclaro porque esto tiene correlación con las patologías. Después ya llegamos a la lamela media, van a ver que algunas bibliografías no está descrita, pero quiero que la conozcan, y está compuesta por el septum, que es el tabique orbitario, por detrás las almohadillas o grasa preaponeurótica, y detrás de esas almohadillas, como un reparo anatómico quirúrgico importante, vienen los ligamentos retractores, que si ven son análogos a los del párpado superior. El principal es la fascia cápsulo-palpebral, que nace del recto inferior, se desplaza hacia adelante, envuelve al oblicuo inferior y por delante se condensa con el ligamento del lóbulo. Ese ligamento del lóbulo es el análogo del ligamento de Wittnall que está en el párpado superior, ¿sí? A partir de ella se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante en la fascia cápsulo-palpebral para insertarse en el borde inferior del tarso. Detrás de ella va a estar el músculo tarsal inferior, que va a ser el análogo al músculo de Müller que está en el párpado superior, que recuerden que tiene una fibra simpática porque es un músculo liso. En cambio, las fascias cápsulo-palpebral son ligamentos rudimentarios, ¿sí? En realidad, toda la anatomía del párpado inferior es rudimentaria, pero tienen estructuras que funcionan de manera análoga a las de arriba, pero no son iguales, ¿sí? No es lo mismo el párpado superior que el inferior. Otra cosa que tienen que tener en cuenta de la anatomía es que no es lo mismo cortar el párpado acá que cortarlo acá, ¿sí? Acá voy a tener piel orbicular, tarso y conjuntiva, y si yo lo veo acá, lo corto, tengo piel orbicular, septum, grasa, retractores y conjuntiva. ¿Se entendió más o menos? Por lo menos para que lo entiendan de manera tridimensional. Y acá tenemos el fornix o el fondo de saco. Y después, por detrás, tenemos la lamela posterior, que es tarso y conjuntiva, ¿sí? De más superficial a más profundo. Todo esto, todas las estructuras que les acabo de nombrar, tienen que estar en constante equilibrio en el párpado para que esté bien posicionado. Obviamente, hola, buenas tardes, va a jugar en contra la gravedad, ¿sí? O sea, ese va a ser el factor principal. Tengo estructuras que me van a dar sostén antigravitatorio, que necesitamos que un párpado sano y joven lo tenga para que esté bien en posición, que son los tendones cantales, tanto mediales como laterales, el músculo orbicular, los ligamentos retractores de los que le acabo de hablar, y el septum, ¿sí? El tabique orbitario. En cambio, cuando pase el tiempo, todo como todo en la gravedad en el mundo, va cayendo, ¿sí? Tenemos las atrofias de los tejidos blandos y de la piel, y también la laxitud de los tendones y de los retractores. Es decir, que ese equilibrio se va perdiendo con el tiempo. O sea que el principal factor a tener en cuenta es la edad, ¿sí? El envejecimiento. Entonces, con este envejecimiento pasamos de tener este músculo estable y sano que saqué de este párpado a tener esto, que fíjense cómo están los retractores, ¿sí? Están todos flojos, ya pierden el sostén y dejan de tirar, porque obviamente la fuerza que hace el retractor es tirar el tarso hacia abajo y hacia atrás. Ya eso se pierde y fíjense lo laxo que está. Entonces se perdió la posición normal, y si el párpado, dependiendo qué estructura está más comprometida, se puede ir para adentro, que es el entropion, o se puede ir para afuera, que es el ectropion. Acá les dejo este estudio que fue realizado en Brasil, que estudiaron 24.565 pacientes de todos los sexos y todas las edades, generalmente adultos, ¿no? No niños porque no tienen correlación con la patología, pero describe que es más frecuente a nivel general el ectropion, más que el entropion, ¿sí? Y está relacionado a el sexo masculino y al paso del tiempo, es decir, personas mayores de 80 años.
Entonces vamos a empezar estudiando el ectropio, que como les digo es el más frecuente, ¿sí? Se lo define como una malposición palpebral de eversión. El párpado se va a despegar o a separar del globo ocular. Y es más frecuente en el párpado inferior. La fisiopatogenia es variada, pero el principal factor que está comprometido es la laxitud horizontal. Quiero que les quede esto: horizontal, tendones cantales, ¿sí? No se olviden de eso, que puede ser el medial o el lateral. Va perdiendo el sostén y como tengo dos sogas que tiran hacia los laterales, cuando ya se empiezan a poner laxos se cae hacia adelante, ¿sí? También hay personas que, dependiendo de la raza o la contextura, tienen un malar chato, ¿sí? Una hipoplasia malar, que si lo vemos de perfil al paciente, fíjense que el ápex de la córnea o el globo ocular está por delante al malar y eso hace que pierda el sostén porque el malar le va a dar, el hueso le va a dar el soporte, ¿sí? Entonces se va a caer para adelante. Otro criterio a tener en cuenta. Puede que en la lamela anterior haya cicatrices, por ejemplo, alguna quemadura, algún traumatismo que me lo retraiga y también lo tropionice, o también la pérdida del tono muscular, ¿sí? Que hablamos del orbicular. Tiene fuerza, es un músculo de fibras estriadas, entonces le va a dar soporte. Cuando ya se pierde el tono, se tropioniza. ¿Por qué consulta el paciente con una malposición palpebral? Porque tiene el ojo colorado, le arde, le lagrimea, le molesta, ¿sí? Piensen que cuando la placa tarsal se expone, va a estar en contacto la conjuntiva con el aire. Entonces primero se va a poner hiperémica, se pone colorada, se irrita, llora. Y obviamente ese lagrimeo hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que evaluar yo cuando viene el paciente en mi consultorio? Apenas nos sentamos a la lámpara, bueno, en realidad primero siempre la inspección en rangos generales, pero microscópicamente vamos a ver que cuando el paciente se siente enfrente mío, yo no le tengo que ver el punto lagrimal. Si lo tengo que evertir, eso es normal. Si el párpado, así como lo veo, yo veo el punto, como en este paciente, eso es anormal, ¿sí? Porque obviamente el punto lagrimal tiene que estar en contacto con el menisco lagrimal, con la lágrima para poder evacuarla, ¿sí? Si está tropionizado, si yo lo veo a simple vista sin evertirlo, eso es patológico. También tienen que evaluar la superficie porque, como les dije, al estar el párpado caído y tener lagrimeo y demás, pueden tener síntomas de superficie, ¿no? De queratitis y demás. Ante cualquier lagrimeo, siempre evaluar la vía lagrimal, descartando otras causas, ¿no? Porque si el paciente dice me llora, me arde, lo tengo colorado y me cae la lágrima, bueno, tengo que descartar que la vía lagrimal no esté obstruida, ¿está bien? Así que se le puede hacer también un plombaje como para descartar esas causas. Y si encuentro cicatrices, tanto en la mela anterior como en la mela posterior, es decir, piel o conjuntiva, también las tengo que escribir porque me identifica un tipo de patología de entropio y ectropio. Y por supuesto, muy importante, la laxitud y la elasticidad, tanto del párpado como de los tendones, ¿sí? Hablando del lagrimeo que les decía recién, las causas que pueden tener este paciente es por lagrimeo reflejo, porque la conjuntiva está expuesta, así que se irrita y lagrimea, porque el punto está tropionizado, que como les dije no va a estar en contacto con el menisco, por lo tanto no la va a drenar, y por la falla de bomba del músculo orbicular. Al perder tono no puede parpadear bien, ¿sí? Adelante, buenas tardes. Esto con respecto a la laxitud y elasticidad las voy a evaluar de esta manera, ¿sí? Esto es muy importante y lo van a usar todo el tiempo en el consultorio. Obviamente lo van a usar más si se dedican a la oculoplastia, pero quiero que lo conozcan, ¿sí? Es el pinch test y el snapback test. El pinch consiste en pellizcar el párpado inferior y ver cuánto se separa este borde del ápex corneal, ¿sí? Si esta distancia, como dice acá la regla, es mayor a 6 milímetros es patológico, ¿sí? Porque el tendón cantal está muy laxo, buenas tardes, y se va hacia adelante, ¿sí? Entonces, pinch, ¿qué evalúa? La laxitud. ¿Y qué evalúa la laxitud? Los tendones cantales. ¿Y cuál es el factor del tendón cantal? Horizontal, ¿sí? Conceptos fundamentales a tener en cuenta. Y el snapback es diferente. Yo le tiro el párpado para abajo al paciente, no lo separo, lo tiro para abajo y evalúo. Si vuelve inmediatamente, es normal. Si tarda más de 2 segundos o más de un parpadeo, eso es patológico, ¿sí? Y me indica la elasticidad de los retractores, ¿sí? Entonces, vector vertical del párpado, ligamentos retractores. Vector horizontal, tendones cantales, ¿sí? Bueno, ¿y cómo clasifico el ectropion? Hay un ectropion congénito y el adquirido, ¿sí?
Como les dije, es más frecuente en las personas añosas porque el senil o el involutivo es más frecuente, pero en casos raros puede llegar a existir de manera congénita. Aislada es muy, muy raro, realmente si se da es porque está asociado a algún otro tipo de malformaciones. Por ejemplo, el más común, el síndrome de blefarfimosis, epicanto, tosis o auribléfaro. Y en esos casos tenemos que ver que la placa tarsal está atrofiada o tiene alguna malformación, que durante el parto tenga mucha quemosis, mucho edema conjuntival que haga que el párpado se vuelque hacia adelante, o también que haya alteraciones o patologías de la piel. Por ejemplo, en este niño que les pongo acá que tiene ictiosis, tiene una queratinización anormal y eso hace también que se ectropionice. Sepan que está, pero es raro. ¿Cómo se trata? Depende del paciente. Si hay un edema por el traumatismo del parto, bueno, trato la superficie, veo cómo va el paciente, si le quiero hacer una tarsorrafia para esperar a ver si mejora bien, pero si ya el paciente tiene alguna malformación como una blefarfimosis o demás, ya tengo que ir pensando en el tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En los injertos de piel. Fíjense en este niño cómo se sacó un injerto de la parte retroauricular, esa es la orejita que está dada vuelta, y se cubrieron los 4 párpados con este injerto libre de piel. En el caso de los ectropios adquiridos hay varios tipos. El más frecuente es el involutivo, después tenemos el cicatrizal, el paralítico o el mecánico. El involutivo, principal causa, cuando les digan por qué se produce, uno ya tiene que ir al tendón cantal, ¿sí? Tendón cantal, laxitud. Así que el vector horizontal es el que está alterado. Y obviamente no se olviden el pinch y el snap porque ahí lo voy a diagnosticar. ¿Cómo se resuelve? El diagnóstico ya lo hablamos, el tratamiento generalmente es quirúrgico, ¿sí? El tratamiento definitivo es quirúrgico. Lo que tenemos que hacer es tensar ese párpado para que vuelva a su posición normal y lo que hacemos es, por una anestesia local, hacemos una tira tarsal o también llamada tarsal strip, que consiste, como les muestro acá, ahí está la anestesia local. Vamos a hacer una cantotomía cantolisis, ¿sí? La cantotomía es cuando se abre el tendón cantal lateral y la cantolisis es cuando cortamos la rama inferior de ese tendón cantal. ¿Para qué lo hacemos? Para que el párpado esté libre. ¿Ven esa maniobra? Eso es cuando ya el párpado está liberado y la cantotomía cantolisis es eficiente. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ante una hemorragia retrovulvar si le surge en la guardia, ¿no? Ahí está bien liberado. Cortamos el excedente, de lo que nos va a sobrar. Y vamos a hacer la formación de la tira tarsal, ¿sí? Ahí está sacando las glándulas de megomio, porque todo lo que queda dentro, cuando lo vayamos a suturar, no tiene que quedar adentro ni glándulas, ni piel, ni conjuntiva, nada en lo cruento, ¿sí? Así que fíjense cómo ahora va a ser el pelado de las dos caras de la placa tarsal. Esto que ven acá, esta parte blanquita, que tiene más consistencia es el tarso, ¿sí? Así que vamos a pelar con un bisturí la cara anterior y la cara posterior del tarso para despegar todo eso que no quiero que quede adentro, ¿sí? Ahí está, esa es la formación de la tira, fíjense cómo queda. Y acá es importante, lo vamos a sostener al periósteo, ¿sí? Vamos a fijar esa tira tarsal al periósteo. Generalmente usamos suturas de nylon, ese punto es el U, ¿ven? Vengo por acá y después pego la vuelta y le doy el segundo punto al periósteo. Uso nylon o alguna sutura no reabsorbible para que le dé más tensión y más soporte, porque está descrito también el Vicryl, si quieren lo pueden usar, pero bueno, por ahí se reabsorbe y eso tiende a caerse. Entonces siempre lo dejamos hipercorregido, le decimos al paciente que va a estar un poquito más chinito los primeros días, pero después se va aflojando y va llevando a la posición normal, ¿sí? Después, bueno, obviamente cerramos por planos, el orbicular y después la piel. Bueno, otra cosa que también usamos para el ectropio involutivo o senil es el uso medial. En los casos en que la parte más nasal está ectropionizada, porque si yo veo que el punto está para afuera, le hago una tira tarsal, me va a seguir quedando para afuera. Entonces a veces se combinan las dos y hacemos esto que se llama uso medial, que se saca este rombito chiquitito, obviamente por la lamela posterior, por debajo del punto lagrimal, más o menos de 3 a 4 milímetros, y sacamos tarso y conjuntiva. Después, a ese rombito, acá es medio difícil de entender 3D, pero la idea es que se entra por la piel, se hacen nuditos acá en el rombo y se sale otra vez, y cuando se tensa, se invierte el margen palpebral, ¿sí? Lo que se hace es volver a meter esa parte medial para adentro mediante obviamente una sutura mecánica. ¿Estamos?
y siempre se trata de pellizcar el retractor para que me lo vuelva a traer para adentro. Eso es con respecto al senil, que es el más frecuente. Después tenemos el cicatrizal, que lo que quiero que se acuerden es que la alteración está en la lamela anterior. Porque si recuerdan lo que les dije hace un ratito, si yo tengo algún traumatismo, alguna quemadura o algo que me retraiga la piel, me lo va a tirar hacia afuera, ¿sí? También puede ser por cambios actínicos, como les dije, fármacos, radioterapia, quimioterapia también y cirugías. Como complicación postquirúrgica, lo más frecuente es que pase por resecciones tumorales, ¿sí? Fíjense que en este paciente el párpado superior también está estropionizado. Cuando lo vean arriba en el párpado superior, piensen primero en cicatrizal, porque no existe el senil, acuérdense de la gravedad. O sea, el párpado superior, como es a favor de la gravedad, es raro que se devuelva, excepto que yo tenga una cicatriz que me lo lleve para atrás. Y en blefaroplastia, lo más temido, porque si tenemos algún paciente que quiere alguna cirugía de tipo cosmética o estética, lo que menos queremos es que haga una retracción y un nitrógeno, ¿no? Pero es poco frecuente. Está relacionado a la cantidad de piel que sacamos. También puede ser por quemaduras. Fíjense que la lamela anterior, la piel que es parte de la lamela anterior, está retraída. ¿Y cómo lo tratamos? Hay que hacer varias cosas. Primero, liberar la cicatriz, que puede ser por una incisión simple o por una acetaplastia. Yo le puedo hacer un tajito acá, liberando la cicatriz, y me afloja y ya está. O si no, le puedo hacer 2 descargas, formando una Z a 60 grados cada una, y se me forman 2 orejitas. Yo lo divulsiono bien a cada orejita y paso esta de este lado y esta del otro lado. Las invierto. Y así eso me alarga más o menos un 30% la lamela anterior. También se usa en cirugía general y todas las acetaplastias son bastante conocidas. También debo tensar el párpado inferior con la tira tarsal lateral. Tomen a la tira tarsal como el comodín o el caballito de batalla que vamos a usar en cualquier malposición palpebral generalmente, ¿no? No siempre, pero generalmente. Y si yo quiero alargar o desplazar la lamela anterior, lo que voy a hacer es poner un injerto, un colgajo, o también puedo hacer un split tarsal, que ahora les cuento para qué funciona. ¿Se acuerdan la diferencia entre el injerto y colgajo? De la facu, quizás. La vascularización. Exactamente. Si podemos hacer un colgajo sería mejor, porque lo que hacemos básicamente es llevar piel y músculo, lo que está más vascularizado es el músculo, pero un injerto anda muy bien también, y si lo queremos usar, preferimos el espesor total. También existe el espesor parcial, pero se usa para defectos muy grandes, ¿sí? Porque el sitio donante no se va a suturar. En cambio, el espesor total, lo que hacemos, como está con una gasita o con el cartoncito de la sutura, a veces se suele tomar la muestra o la impresión, digamos, de la sangre del lugar que yo quiero tapar, y voy a buscar mi injerto al sitio donante que yo quiera elegir. Y ahí lo cubrimos y lo suturamos y se alarga la lamela anterior. Lo ideal, en cualquier mundo ideal, la piel que quiero usar es la del párpado, ¿sí? Si yo tengo un defecto, un ectrópico inferior, voy a sacar piel del párpado de arriba, si se puede. Si el paciente es añoso y tiene laxitud, me viene bárbaro. Y si no, lo puedo usar del párpado contralateral, de cualquier párpado del ojo contralateral. También andan muy bien los retroauriculares, pero no tanto. Igual se puede, pero no se elige como primera opción el supraclavicular, la cara interna del brazo y otros sitios. Los colgajos, como les conté, hay varios. El que nosotros más usamos, el que por ahí más nos gusta, es el de Tripier, que fíjense que sacamos esta parte de arriba y es un colgajo de rotación. Llevo piel y músculo para abajo y cubro el defecto en el párpado inferior. Puede ser pediculado en temporal, en nasal o de los dos. Y eso lleva bastante vascularización y los resultados realmente están muy buenos. El split tarsal, esto es muy interesante porque generalmente vemos muchos pemphigoides oculares o cualquier enfermedad cicatrizal de la conjuntiva, entonces no podemos tocar la conjuntiva. ¿Qué vamos a hacer? Desplazar las lamelas, ¿sí? Hacemos una incisión, separamos la lamela anterior de la posterior y desplazamos la lamela de arriba, la dejamos como está, y la anterior la bajamos, ¿sí? Entonces me separa las pestañas y el paciente no tiene tantas molestias. También se usa para el entropión cicatrizal, ¿sí? Y la malposición de las pestañas. Creo que esta diapo me quedó ahí del entropión, pero bueno, esta es la técnica, pero se usa más para el entropión, cuando las pestañas tocan la córnea. La línea gris queda como expuesta. La línea gris deja de existir en realidad, porque vos incidís por la línea gris y así como un sanguchito. La anterior la bajás y la posterior la dejás ahí donde está.
Pero, como les digo, después cuando les entregue la clase les paso la diapo del entropion, pero se usa más que nada para el entropion, para que estas pestañas no toquen la superficie y yo las bajo, ¿sí? Pero está muy bueno la opción para el pemfigoide, porque obviamente el pemfigoide uno nunca puede tocar la conjuntiva, ¿sí? Bueno, el estropion paralítico, cuando el músculo orbicular pierde el tono, también es un factor que me va a dar un estropion, ¿no? Porque era una de las estructuras de sostén, ¿se acuerdan que la puse en la primera diapo del equilibrio? Entonces, por parálisis facial, ya sea por quirúrgica, idiopática, viral, lo que sea, el paciente pierde toda la inervación del auricular y ya no puede parpadear, ¿sí? Además, en el examen externo voy a ver que le faltan las líneas de la frente, que tiene una asimetría en los surcos nasogenianos y que obviamente puede llegar a tener un lagostalmos porque no parpadea. ¿Qué se puede hacer? Tira tarsal, yo quiero tensar el párpado inferior y se pueden anexar también otras técnicas para mejorar el resto. Yo le puedo levantar la ceja con una cejapexia o en el párpado superior le puedo poner una pesa de oro como para que ese lagostalmo ya no exista. Entonces le levanto el inferior, le bajo un poquitín el superior y ya ahí puede parpadear mejor. Este es otro paciente con lo mismo. Fíjense que siempre tenemos que ver, cuando yo voy a tratar, dónde está el ectropion. Este paciente no tiene tanto ectropion medial, es más que nada lateral, y en este paciente es casi todo. Entonces yo acá elegiría quizás una tira tarsal con un uso medial que les acabo de contar del rombito, ¿sí? Y el ectropion mecánico es causado generalmente por tumores. También están descritos algunos trastornos inflamatorios que hacen que el auricular tenga espasmos, y eso también lo entropionice, pero más que nada son los tumores. Algunos autores no lo consideran como una verdadera malposición del párpado, porque en realidad dicen, bueno, si es el tumor lo que está generando que el párpado se entropionice, yo lo saco y el párpado está sano. Entonces no lo consideran, pero se los dejo lugar para que lo conozcan, que está considerado. Y obviamente el tratamiento según la causa. Si le saco el tumor, ya se resuelve. Nunca se olviden del tratamiento médico, porque es un paciente con ojo rojo, así que con alteraciones en la superficie, así que siempre lágrimas, geles y mucho hincapié en prevenir las lesiones de la superficie. Ahora, con respecto al entropion, es lo contrario, ¿sí? Es la inversión del globo ocular y también es del párpado con respecto al globo ocular y es más frecuente en el párpado inferior. Hay que diferenciarlo bien de las alteraciones de las pestañas, porque hay un tipo de entropion, que es el entropion marginal, que es solamente el bordecito y las pestañas empiezan a estar en contacto con la córnea, pero uno en realidad se lo confunde con la triquiasis, que son las pestañas, pero con disposición, o sea, son normales, pero con disposición anómala, es decir, que están en contacto con la córnea. Y también hay que diferenciarla de la distiquiasis, que es la fila extra de pestañas. Entonces, siempre fíjense el margen, qué posición tiene, porque si el margen está bien posicionado, pero son las pestañas las que están anómalas, no es un verdadero entropion, ¿sí? Bueno, también tenemos un congénito en el entropion, que también es raro que se encuentre solo. Si lo podemos ver, se encuentra asociado a un epibléfaro, pero si está aislado, está relacionado a las digenesias de los ligamentos retractores, a las alteraciones en el tarso y en el acortamiento de la lamela posterior. Traten de imaginar que todo lo que es entropion es más que nada anterior, o sea, toda la lamela anterior, ¿sí? Y en el entropion es al revés, es la lamela posterior. Entonces, ¿qué hacemos en este niño? Por ejemplo, este es el epibléfaro, ¿ven? Que tiene como un pliegue de piel y de músculo, ¿sí? Entonces, ese plieguecito lleva el párpado hacia adentro. ¿Qué hago en este paciente? Le hago una incisión en el párpado inferior y en el borde inferior de la incisión paso una sutura, agarro la parte inferior del tarso, los círculos retractores también, paso por el borde inferior de la incisión, lo suturo y cuando hago varias en el resto del párpado ya vuelve a su posición normal. El entropion adquirido o del adulto también es más frecuente el involutivo, también tenemos cicatrizal y tenemos además el espasmódico o espástico y el marginal que les mencioné. El involutivo por lejos el más frecuente y la causa fisiopatogénica por lejos también más frecuente es la inestabilidad vertical, ¿sí? El entropion, acuérdense, más horizontal, más tendón cantal, en cambio entropion es vertical, ¿sí? ¿Relacionado a qué? A los que dijimos de los retractores. ¿Se acuerdan el pinch y el snap? Vayan como relacionando esas cosas, ¿sí? ¿Cómo? Lo que es como que el snap se... Exactamente, tal cual, porque con el snap evaluó la vertical. Eso es a predominio, pero yo también puedo tener una laxitud horizontal que mis tendones estén desinsertados, pero siempre el que va a predominar me va a dar una patología o la otra. En el entropion predomina la inestabilidad vertical.
Y también juega un rol muy importante el orbicular. Al inicio de la clase, cuando les mencioné lo de la anatomía, de las dos porciones del orbicular palpebral, acá quería llegar que fíjense que el preseptal, es decir, el que está por acá abajo, se monta sobre el pretarsal y hace como un rollito, ¿sí? Presten atención a los entropios que vean de ahora en más, si tienen esos rollitos de músculo, es básicamente el orbicular que se está como acabalgando, digamos, uno sobre otro. Y el cicatrizal, también tenemos cicatrices, pero ahora lo voy a ver del lado de adentro. Recuerden que entropio en la mela posterior, entonces las cicatrices las voy a encontrar ahí. Puede ser tracoma, que si se acuerdan la oftalmología nació por el tracoma, antes era mucho más frecuente, ahora ya por suerte con el avance de la medicina ya no lo tenemos. Pero también vemos muchos pemphigoides, Steven Johnson raro, pero también puede surgir quemaduras, traumatismos, gotitas de glaucoma puede ser, pero es raro que te genere una cicatriz que te devuelve el párpado, pero si encuentran cicatrices también piensen en eso o en pseudopemphigoides. Y las cavidades anoftálmicas, recuerden que si no tenemos volumen en la órbita, el párpado se va a ir para adentro, ¿sí? Hola Ivana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. Encantada. Bueno, con respecto al entropio cicatrizal tenemos varias opciones. No voy a entrar en todas las técnicas porque son complejas, pero sepan que si es leve, se puede hacer una rotación tarsal terminal del párpado superior o una fractura tarsal, ¿sí? Y si es, o sea, la idea va a ser separar las pestañas del globo ocular, así que todo lo que pueda fracturar y evertir, mejor. Y si ya es moderado o severo, trato de encontrar algunos injertos que me aumenten o me elonguen la lamela posterior. Recuerden también lo que le dije del split tarsal, que acá va, que es cuando yo bajo la lamela anterior para separar las pestañas del globo ocular, ¿sí? En este caso les muestro un injerto de membrana mucosa, se puede usar mucosa bucal o mucosa labial. La bucal generalmente la suturamos y la labial se puede cerrar por anulación, o sea, por segunda. Y eso me alarga la lamela posterior, fíjense, si yo le pongo un injerto acá, me alarga esto y estas pestañas se van a empezar a no tomar contacto, que es la idea, pero en casos más graves o severos, ¿sí? El entropio en espástico o espasmódico tiene que ver con una inflamación generalmente crónica, a veces está relacionado a algunas cirugías, que les causa inflamación y el paciente empieza como a parpadear o a tener un espasmo del músculo orbicular. Eso puede ser secundario, como les digo, a alguna cirugía, o también el espasmo esencial benigno lo puede causar. El tema es que entra en un círculo vicioso, porque mientras más parpadea, más irrita, y mientras más irrita, más parpadea, ¿entienden? Entonces como que generalmente lo potencian. ¿Cómo lo tratamos? Resolviendo el desencadenante. Si yo tuve una inflamación crónica, trato de resolver eso para que el paciente ya no tenga ese espasmo. También puedo usar toxina botulínica para frenar esa contracción del músculo auricular, o están descritas también las suturas de Quicker en los espasmódicos. ¿Por qué consulta este paciente con entropion? Imagínense que la fricción mecánica de las pestañas al estar en contacto con la superficie me va a generar bastante molestia, ¿no? Y estos pacientes generalmente se quejan más que los que tienen entropion, porque a veces los pacientes añosos no producen tanta lágrima y el lagrimeo por alguna conjuntiva expuesta puede que lo toleren o consulten más tarde, pero un paciente con un entropion y las pestañas en la córnea realmente es muy molesto, ¿sí? Y bueno, ya pueden tener queratitis, erosiones o en casos muy graves úlceras, ¿no? Si tiene síntomas intermitentes, está más relacionado a lo que es involutivo o senil, o si ya son más constantes, pensar en una cicatriz que todo el tiempo me deje la lamela posterior retraída y las pestañas en contacto, ¿sí? Cuando evaluemos oftalmológicamente, recuerden la diapo electropion que les dije, toda la evaluación fundamental y básica, pero cuando veamos el párpado invertido, lo que voy a hacer es una eversión manual, probar, le veo al paciente, le bajo el párpado y veo, si me ofrece resistencia, puede tener una cicatriz. Es raro que tenga una cicatriz tan fuerte como para no dejarme vertir, pero puede existir. Siempre evalúen bien en la biomicroscopía las cicatrices en la conjuntiva, es decir, en la lamela posterior. En cambio, si veo que se vierte y permanece 1 o 2 parpadeos, bueno, generalmente tiene que ver más con lo involutivo. Fíjense en esta paciente, cómo yo le pido que parpadee, en realidad ya estaba normal, pero le pido que parpadee fuerte y fíjense cómo se invierte, ¿sí? Y tiene este rollito que yo les decía del auricular, claro. Entonces trato de vertirlo y vuelvo, ¿sí? Otra vez el pinch y el snap, no se olviden de eso, de evaluar los tendones, de evaluar los retractores, laxitud y elasticidad, y el tratamiento médico, por supuesto. Hay pacientes que se las ingenian y ya vienen
diciendo yo me siento más cómodo, me pongo una cintita, doctora, y estoy bárbaro. O si no, también se lo podemos recomendar nosotros como puente a la cirugía, ¿sí? Se corta una cintita hipoalergénica de manera vertical, se le invierten un poco y así con lubricación, gelcitos, lágrimas, zafa hasta que lleguemos a la cirugía. O sea que no se olviden lo de la superficie ocular. Y el tratamiento no quirúrgico está descrito la toxina botulínica en casi todos los tipos de entropión. Puede ser el espasmódico principalmente, pero también en el senil y en el congénito está descrito también. Incluso hay papers de niños de 3 meses o 3 semanas, perdón, que ya le podían colocar la toxina botulínica. Obviamente siempre evaluando riesgo-beneficio, y si el entropión congénito está asociado, como les dije, a alguna malformación, generalmente no voy a optar por la toxina, sino que voy a elegir la cirugía. Pero sepan que tenemos esta opción, sobre todo en pacientes que tienen muchas comorbilidades, que o son muy añosos, tienen 90 y pico de años, infarto, stent, qué sé yo, y a veces no queremos llevarlos a quirófano, a tocarles el perioste, a hacerle una cirugía, entonces se puede usar la toxina botulínica. Pero si yo sí decido hacer una cirugía, tengan en cuenta que se han descrito más de 100 procedimientos, ninguna es perfecta, pero la verdad que el paciente se puede estar bastante contento con ellas, porque la tira tarsal lateral es el comodín o el caballito de batalla en estas malposiciones, ¿sí? Generalmente las asociamos a algo más. Lo que hacemos nosotros en la mayoría de los casos es orbiculectomía, porque si el orbicular preceptal se monta sobre el pretarsal y tengo ese rollito de hipertrofia, voy a tratar de tensar el párpado con la LTS, que también le llamamos, que es la tira tarsal, y le saco una lonjita de músculo, entonces le resuelvo el problema. También se pueden usar la reinserción de los retractores o las suturas de Quicker que les mencioné. Fíjense, esta es la orbiculectomía que les digo. Es parte de la cirugía anterior que les mostré de la tira tarsal, pero acá les muestro bien la parte en que sacamos esa lonjita considerable de músculo orbicular para que ya, y coagulamos, ¿no? Para aplastarlos y que ya no se monte una parte sobre la otra. Y la reinserción de retractores es bastante útil cuando hacemos la tira tarsal, porque la podemos obviamente usar en los que son, ¿vieron las placas tarsales totalmente vertidas en la que el párpado está así para afuera? Bueno, se pueden usar, agarro el retractor, lo divulsiono bien, lo separo de la conjuntiva y lo reinserto al tarso, ¿sí? Las suturas de Quicker se usan también en pacientes que tienen muchas comorbilidades o en entropios leves o marginales. ¿Por qué comorbilidades? Porque es una cirugía que no usa incisión en la piel, le hago 3 suturitas, literalmente son 3 puntos, nasal, medial y lateral, y en ese caso yo evierto el margen, ¿sí? Porque son suturas mecánicas. Generalmente usamos Vicryl, que a los 10-15 días hacen una fibrosis y me lo retraen, pero lo que tienen esas suturas o este tipo de cirugías es que con el tiempo a largo plazo pueden tener recurrencia. Pero vemos un paciente de 97 años con un entropión, le hago 3 Quicker y veo cómo viene con eso. Es bastante útil para esos casos. Y acá les dejo un estudio que incluyó 38 pacientes y compararon las suturas de Quicker con la tira tarsal más orbiculectomía. Y la mayoría de los pacientes, en realidad en la parte subjetiva o en el interrogatorio, prefirieron la LTS con la orbiculectomía porque no tenía recurrencias y obviamente tenía mejor resultado. Así que se prefiere siempre la tira tarsal con la orbiculectomía. Como conclusión, tanto el entropión como el ectropión son patologías frecuentes de edad avanzada. Existen en los niños, pero es más frecuente en la edad senil, ¿sí? Tengan en cuenta siempre la anatomía del párpado inferior porque se va a relacionar con la fisiopatogenia y voy a saber de qué tipo de entropión o ectropión estoy hablando para poder resolverlo quirúrgicamente y así elegir qué técnica voy a usar. Bueno, hay algunas opciones que son conservadoras o no quirúrgicas, pero siempre el tratamiento definitivo va a ser generalmente la cirugía. Ahí les dejo la bibliografía y bueno, muchas gracias.